Hola, soy Gris Medrano y en este video mi equipo y yo les ayudaremos a entender qué es lo que conlleva el concepto de la competencia traductora. Así que vamos a ello. Primeramente es importante saber por qué se usa este concepto o cómo fue que surgió este concepto de la competencia traductora. Como dice, la noción de competencia se utiliza en numerosas disciplinas, como la lingüística, la enseñanza de segundas lenguas, la pedagogía, etc., para designar el conocimiento experto. Esta noción surge a raíz de la distinción de Chomsky entre competencia y actuación lingüística y se desarrolla sobre todo gracias a los autores como Hymes, Canale, Bachman o Hansen. Sin embargo, en el campo de la traducción, el concepto de competencia ha dado lugar a una gran disparidad terminológica, como lo es Transfer Competence, Translation Performance, Translation Skill, Translator Competence, etc., al igual lo que es en el ámbito conceptual. Y a continuación veremos otras definiciones sobre otros autores y sus opiniones sobre este concepto que es la competencia traductora. Definición de competencia traductora por Torrey en 1974. Torrey explica que la competencia traductora no se limita a conocer dos lenguas, sino que implica varias habilidades importantes. Primero, el traductor debe reconocer de qué tipo de texto se trata. Después, necesita distinguir qué partes son realmente relevantes y cuáles no lo son tanto. Con esa base, tiene que transferir los elementos importantes de manera clara y completa, respetando los límites lingüísticos y semióticos. Finalmente, debe reconstruir el texto para que resulte natural, coherente y aceptable dentro de la lengua y la cultura de llegada. En pocas palabras, traducir no es copiar palabra por palabra, sino saber interpretar, seleccionar y volver a crear el mensaje en otro idioma. Definición de competencia traductora por Wills en 1996. Wills plantea que definir la competencia traductora no es tan sencillo, ya que muchas veces depende de los criterios que usan las organizaciones para contratar traductores o juzgar si una traducción es buena. También destaca que como muchos traductores trabajan en equipo, es difícil identificar qué habilidades pertenecen a un solo traductor. Para él, la competencia traductora se basa en tres cosas: entender bien la lengua original, saber expresarse correctamente en la lengua de destino y lo que llama una supercompetencia, que es la capacidad de transferir significados entre lenguas de forma efectiva. Traducir, según Wills, implica no solo conocer bien la gramática y el vocabulario, sino también el estilo, los tipos de texto y cómo funcionan en ambos idiomas. Y sobre todo, tener la capacidad de sincronizar todos esos conocimientos para lograr una comunicación efectiva entre culturas. Aparte de Torrey y Wills, otra de las definiciones de competencia traductora que nos pareció bastante interesante fue la de Kirali. Por su parte, él distingue entre competencia traductora y competencia del traductor. Para él, la competencia del traductor es más precisa. ¿Por qué? Se insiste en la naturaleza compleja de la profesión de traductor y de las habilidades monolingües que se requieren. Este término, según Kirali, también nos permite distinguir entre los tipos más generales de competencia comunicativa en lengua extranjera que el traductor profesional comparte con el bilingüe, y las habilidades de traducción específicas del traductor profesional y que la mayoría de los bilingües no desarrollan naturalmente. La pedagogía de la traducción debería entonces preguntarse cuáles son estas habilidades propias del traductor profesional. La subcompetencia instrumental profesional se enfoca en el manejo de recursos y herramientas que facilitan el trabajo del traductor. No solo se trata de traducir con el conocimiento que se tiene de los idiomas, sino también de saber buscar la información, de saber elegir fuentes confiables, también de saber utilizar programas o al igual también materiales de apoyo. Estas habilidades son muy necesarias para que el traductor pueda llegar a desenvolverse en la actualidad, en donde la tecnología y los recursos digitales tienen un papel muy importante. Y sobre todo voy a destacar unos puntos importantes acerca de la subcompetencia instrumental profesional. Y es que es la capacidad del traductor para usar herramientas y recursos en el proceso de la traducción, ya sean impresos o digitales.
es esencial también dentro de la competencia traductora. Eso es más que evidente, pero hay que destacarlo. Incluye el conocimiento y uso eficaz de diccionarios, bases de datos y traducción automática. Y también aporta a la calidad y precisión de la traducción, además de que ayuda a mejorar la eficiencia del trabajo. Y como dato importante a destacar de la subcompetencia es que en investigaciones se muestra que los traductores con mayor dominio instrumental logran mejores resultados, ya que saben buscar, seleccionar y aplicar recursos de manera adecuada, lo cual ayuda a la eficiencia en el trabajo y en la competencia traductora. Muy bien, ahora sobre la subcompetencia estratégica. De acuerdo con Kirali, las estrategias son procesos conscientes o potencialmente conscientes para resolver un problema, es decir, para llevar adelante el proceso de traducción. El traductor también, además de recurrir a su memoria a largo plazo y a la información que le proporciona el texto de partida, puede recurrir a fuentes externas diversas. El acceso a estas fuentes se hace mediante la aplicación de estrategias específicas. Por lo tanto, es fundamental que el traductor sepa cómo y cuándo utilizar esas fuentes externas. Son puntos que se pueden volver muy importantes, pero deben ser tratados de manera objetiva y con cuidado. Los problemas de traducción surgen cuando el espacio intuitivo no produce una traducción provisional. Son solucionados en el centro de procesamiento controlado, donde se selecciona y se aplica una estrategia para intentar solucionarlos de una manera correcta. Las estrategias no resuelven los problemas de traducción, sino que son planes de acción, maneras de actuar o procedimientos a seguir para la concreción de una tarea específica. Ahora, si definimos exactamente lo que es la subcompetencia estratégica, podemos decir que es una habilidad de usar recursos verbales y no verbales para superar problemas de comunicación, ya sean fallos de vocabulario o gramática, asegurando que el mensaje se entienda a pesar de las posibles deficiencias en otras subcompetencias, como lo es la lingüística o la sociolingüística. También incluye estrategias como pedir aclaraciones, usar sinónimos, gestos, mímica o describir un objeto para hacerse entender. Tiene la función, además, de garantizar la eficacia comunicativa del proceso de traducción. Incluye los procedimientos que permiten al traductor identificar problemas de traducción y aplicar las soluciones más adecuadas después de considerarlas, además de compensar deficiencias en las demás subcompetencias que puedan llegar a existir. La subcompetencia extralingüística se refiere a los conocimientos acerca del mundo en general y de aspectos específicos que no dependen directamente del idioma. No basta con dominar la lengua de origen y la de llegada, sino también es necesario entender el contexto cultural, social e histórico en el que surge el texto. Dentro de esta subcompetencia podemos incluir los conocimientos culturales, los que son las costumbres, referencias históricas y tradiciones. También tenemos los conocimientos enciclopédicos o generales, el saber de historia, ciencia, arte, política, porque hay muchos textos que hacen referencia a estos temas. Por último, los conocimientos temáticos o especializados. Por ejemplo, si vas a traducir un texto médico, jurídico o técnico, necesitas saber de este campo y sobre sus tecnicismos. La subcompetencia extralingüística es fundamental en la traducción, porque no solo se trata de manejar dos idiomas, sino de tener conocimientos sobre el mundo y sobre disciplinas específicas. Esto incluye el conocimiento experto o enciclopédico de áreas como medicina, derecho, tecnología, economía, entre otras, que ayudan al traductor a ser preciso cuando trabaja con textos especializados. También abarca el conocimiento del contexto cultural y social, necesario para interpretar correctamente expresiones, referencias o costumbres. Si el traductor no cuenta con esta subcompetencia, corre el riesgo de hacer una mala traducción, ya sea porque no entiende un concepto técnico o porque interpreta mal una referencia cultural. La subcompetencia extralingüística es lo que asegura que la traducción no solo sea lingüísticamente correcta, sino también exacta, coherente y culturalmente adecuada.
La competencia de transferencia es la competencia central que integra a todas las demás. Consiste en la capacidad de recorrer el proceso de transferencia desde el texto original a la elaboración del texto final. Es decir, saber comprender el texto original y reexpresarlo en la lengua de llegada según la finalidad de la traducción y las características del destinario. Y también esta también integra todas las demás subcompetencias ya mencionadas o por mencionar, siendo estas la lingüística, la subcompetencia extralingüística, la instrumental y también la estratégica. Bueno, esta es para producir una traducción que cumpla su finalidad comunicativa y se le considera el núcleo operativo de la competencia traductora porque es donde confluyen y se aplican todos los conocimientos y habilidades. Y bueno, su función y sus procesos. La competencia de transferencia coordina dos grandes acciones: comprender el texto de partida y también producir el texto de llegada. Para ello, pues, hay unos cuantos pasos, ¿no? Ya lo mencionaré. La comprensión profunda del mensaje original. Puedes entender bien lo que estamos leyendo, ¿no? Y la desverbalización o análisis del sentido, es decir, captar la intención y no solo las palabras, o sea, pues como el sentimiento, ¿no?, que le quiere meter el autor a las palabras que está escribiendo. La reexpresión del contenido de la lengua meta, respetando la coherencia, cohesión y adecuación. Y también la toma de decisiones para resolver problemas terminológicos, culturales o estilísticos. Esto podría ser como, por ejemplo, los dialectos de cada estado, o sea, no solo de este país sino de otros, o también totalmente otro diferente idioma. Podrían ser en cuanto a los problemas culturales y en los problemas estilísticos, sino como títulos que en un idioma sean una cosa y en otra que no se traduzca de manera totalmente literal y se ponga de otra manera, en el que haya tono y fluidez, ¿no? Y también los terminológicos. Bueno, es más como la lección del traductor a elegir las palabras correctas que sean más adecuadas para lo que se está hablando en el texto, y pues también si conoce a su público, claro. ¿Qué tal? Mi nombre es Alexei y yo daré introducción a los temas sobre las subcompetencias en ambas lenguas. Básicamente la subcompetencia bilingüe, y el segundo tema sería la subcompetencia fisiológica. Para empezar, ¿qué es la subcompetencia bilingüe? Es básicamente aquella donde se predomina un conocimiento procedimental. Dicho conocimiento es necesario para poder comunicarse en dos lenguas. Se forma a partir de conocimientos pragmáticos, sociolingüísticos, textuales, gramaticales y léxicos en ambos idiomas. Dicha subcompetencia, anteriormente conocida como comunicativa o comunicativa en dos lenguas, es un sistema subyacente de conocimientos y habilidades necesarias para la comunicación lingüística. Básicamente a esta subcompetencia se le atribuye una comprensión en la lengua partida y en la producción en la lengua de llegada. Esta subcompetencia se refiere a un conocimiento y dominio en la que el traductor básicamente debe de poseer las lenguas de trabajo, que es la origen y la meta, y va mucho más allá de un bilingüismo general. Desde una perspectiva de Hurtado Arbir, básicamente el marco de su propuesta es que en la competencia traductora define la competencia bilingüe como un componente que engloba un conocimiento pragmático, sociolingüístico, textual, gramatical y léxico de cada lengua. No se trata de dos competencias separadas, sino de una competencia única que permite al traductor establecer equivalencias, manejar la simetría y tener un conocimiento procedural, que básicamente no es solo saber qué es correcto en cada lengua, sino saber cómo usar cada lengua de manera apropiada en función al género, al contexto textual y propósito de la traducción. Desde la perspectiva de Gil Bardaggi, él aborda el tema desde un punto de vista en la que las operaciones mentales del traductor es la base que permite
Aplicar un procedimiento de traducción que es básicamente las selecciones microtextuales, que es básicamente préstamo, calco, modulación, transposición, etcétera, que se toman gracias al conocimiento contrastivo de dos lenguas. Para elegir este procedimiento correctamente, el traductor debe de dominar reglas, registros y recursos de ambas lenguas, así como el uso de estrategias, que es la capacidad de analizar el texto origen y producir un texto meta de manera global, que depende de un dominio sólido de ambas lenguas para garantizar una coherencia, cohesión y una adecuación al texto final. Desde la perspectiva de Manjaer, en su libro The Ruled Handbook, él va desde la intersección lingüística y los estudios de la traducción. Él enfatiza que la competencia del traductor en las dos lenguas es contrastiva y aplicada. Incluye la conciencia mental lingüística, que es la habilidad para reflexionar y sobreanalizar el lenguaje como objeto crucial para identificar y resolver problemas de traducción, y también un conocimiento lingüístico para la toma de decisiones. Es donde el traductor utiliza conocimiento de la gramática, semántica y pragmática en ambas lenguas de manera simultánea para evaluar opciones y pues elegir la más adecuada en un contexto dado. Ahora bien, es momento de la subcompetencia psicofisiológica. Está definida y establecida como la habilidad de utilizar recursos psicomotores, cognitivos y actitudinales de cualquier índole. Las habilidades psicomotoras de la escritura y la lectura se consideran de las más importantes, pues además de componentes cognitivos como la memoria, la atención, la creatividad y el razonamiento lógico, y pues algunas características actitudinales como la curiosidad intelectual, la perseverancia, el rigor, el espíritu crítico y la confianza en sí misma. Su competencia se refiere a los aspectos cognitivos y de mecanismos psicomotores involucrados pues en el proceso de la traducción. Hurtado Arbir la define explícitamente como su competencia psicofisiológica, como un componente que involucra aspectos cognitivos, aspectos actitudinales y habilidades psicomotoras. En los aspectos cognitivos, él se refiere a habilidades mentales como la memoria, la atención, la percepción, el razonamiento lógico y la creatividad, que es la capacidad de procesar información de manera eficiente. Con aspectos actitudinales, él se refiere a rasgos de personalidad como la curiosidad intelectual, la rigurosidad, el espíritu crítico, la perseverancia, y también habla de la confianza en uno mismo, además de la ética profesional. En habilidades psicomotoras, se relaciona con la capacidad de usar herramientas. Hoy en día, pues, especialmente en entornos digitales y tecnologías de la traducción de manera eficaz. Ahora bien, si bien Gil Bayardi no utiliza como tal un término de competencia psicofisiológica de manera explícita, en los capítulos de sus libros él lo describe como un proceso mental del traductor, que es una manifestación de esta subcompetencia. Él habla de mecanismos de procesamiento, que es básicamente como el traductor percibe el texto, lo decodifica y busca soluciones en su memoria, toma decisiones y reformula el mensaje. Esto implica una carga cognitiva importante. Sobre el componente actitudinal, él explica que es la necesidad de ser metódico, de tener una actitud resolutiva ante los problemas y de autocontrolarse durante el proceso para evitar decisiones precipitadas. En conclusión, pues el dominio de dos lenguas es fundamental y va más allá de un simple bilingüismo. El acto de traducir es un proceso cognitivo complejo que involucra muchísimas habilidades mentales y actitudinales muy específicas.
Finalmente, para concluir, después de haber visto todos estos temas y subtemas, podemos definir que la competencia traductora constituye un conjunto de conocimientos y habilidades fundamentales para el ejercicio y práctica profesional de la traducción. Su objetivo es producir una traducción de calidad, comprendiendo el texto en la lengua origen y reproducirlo de manera efectiva en la lengua meta. En general, va más allá del dominio lingüístico y abarca la capacidad de gestionar y resolver problemas de una buena manera, utilizando tecnologías y, además de todo eso, comprender las culturas y mercados en los que opera la traducción. Se concibe como un constructo complejo que incluye varias subcompetencias, como lo son la lingüística, la extralingüística, la instrumental y la estratégica, las cuales actúan de forma integrada para producir un texto final fiel al original. Su práctica constante permite perfeccionarla progresivamente, con el fin de lograr traducciones de mayor calidad y rigor. Asimismo, las distintas subcompetencias al abordar áreas específicas del proceso traductor, como el uso eficiente de herramientas o el dominio en ambos idiomas y conocimiento de aspectos culturales diversos, ofrecen al profesional herramientas que le ayudan a reflexionar, tomar decisiones más acertadas y, en consecuencia, producir traducciones de mayor calidad y profesionalidad. Por todo esto es que la competencia traductora es una herramienta muy importante para nosotros como traductores y se debe ejercitar constantemente.